Saludos, somos el grupo número 4 de Construcción de Carreteras 1, integrado por Pablo Granda, Mauricio Morocho y Daniela Vivanco. En esta ocasión veremos curvas espirales de transición, en el cual veremos el siguiente índice. A continuación, la teoría de cálculo de coordenadas, en donde veremos que una espiral en el diseño horizontal de carreteras es una curva gradual y continua que facilita la transición suave entre tramos rectos y curvos. Sirve para mejorar la seguridad al evitar cambios bruscos de dirección y proporcionar comodidad al conductor. Facilita el flujo de tráfico y se adapta mejor al entorno estético y físico. La longitud y tasa de cambio de la espiral se suele determinar como factores de velocidad específica y el radio de curva que está asociado a esta. Para el cálculo de las coordenadas, primero comenzamos a determinar los elementos geométricos, como son los ángulos, ángulos de deflexión y ángulos entre tangentes, ya sea de la curva circular simple entre la curva de la espiral. También determinamos abscisas de puntos clave, como son el PI y otros puntos geométricos necesarios para el cálculo. Determinamos el valor de K de la espiral y también determinamos las longitudes de las tangentes, ya sea de la curva circular simple y de la curva espiral. Próximo a esto, realizamos el cálculo de las coordenadas cartesianas utilizando las siguientes ecuaciones que nos permiten determinar unas coordenadas en función de un punto cero. Tras obtener estas coordenadas, realizamos el cálculo de las coordenadas geográficas en base a las coordenadas cartesianas, para lo cual podemos utilizar un formato de la siguiente tabla, encontrando ángulos de deflexión para cada tipo de sección. Tenemos que realizar un diferente cálculo antes de la curva circular, donde realizaremos un cálculo en función de la espiral, un cálculo dentro de la curva circular, donde realizamos el cálculo en función de las abscisas como si fuera una curva circular simple, y finalmente un cálculo fuera de la curva circular, en el que realizamos igualmente que la primera parte un cálculo de abscisas en función de una espiral, pero tomando en cuenta el orden de derecha a izquierda. Para el proceso de la práctica que concierne el trazado de curvas espirales en Civil 3D, se hace la selección de 5 curvas circulares simples de nuestro alineamiento, esto tomando las curvas que necesitan más del uso de esta, que principalmente se hace la selección en base al cumplimiento de normativas, que en muchos países las normativas y estándares de diseño de carreteras requieren la incorporación de curvas espirales para garantizar la seguridad y la eficiencia del tráfico. En nuestro caso, hacemos uso de la normativa del Ministerio de Obras Públicas del 2003. Otra razón por la que se realiza curvas espirales es la reducción de fatiga del conductor, que se refiere a la transición suave, ya que no se ven sometidos a cambios bruscos y constantes en la dirección, lo que permite que los vehículos mantengan velocidades seguras y cómodas al pasar de una recta a una curva. Y por supuesto, esto mejora la visibilidad, ya que permite una transición más gradual, lo que mejora entonces la visibilidad en el punto de transición entre una recta y una curva. Antes del proceso se debe evaluar la viabilidad de realizar una transición mediante una curva espiral, la cual se determina en función de la velocidad específica y el radio de la curva, que conforme a las pautas de la MOP de 2003, existe un radio mínimo que se debe cumplir para introducir o llevar a cabo dicha transición. Y si el radio de la curva circular simple no supera este valor establecido por la normativa, es posible entonces implementar una curva espiral. Entonces, en lo que concierne al Civil 3D, se debe implicar la eliminación de las curvas existentes y aplicamos una espiral con las características en donde se mantiene el radio original de la curva circular simple y colocamos una longitud de espiral de 50 metros. Y se puede visualizar en la figura 3 la curva circular simple que corresponde al antes, y la figura 4 que corresponde ya al cambio ya modificada de la curva circular simple, que ya es ya aplicada, ya la curva con transición espiral. Y se puede hacer la comparativa de los resultados del antes y después de la modificación con transición de curva espiral. Se puede visualizar que se ha aumentado también el parámetro de A con sus respectivos datos. Resultados. Ruta 1.
Las siguientes 5 curvas se han seleccionado en función de que estas han sido las que tienen menor radio dentro de su alineamiento. También se ha tenido en cuenta de que las longitudes de entretangencia sean suficientemente largas para poder permitir el desarrollo de la espiral, así también como la longitud de arco de toda la curva, para permitir que éste absorba un poco de la espiral sin tener que reducirse tanto al punto de que la longitud de curva llegue a ser casi imperceptible. Se ha verificado cada uno de los radios de estas curvas si es que cumplen y no exceden el radio mínimo para introducir una transición en función de la MOP 2003, que toma como base la velocidad específica para dar un valor. Como todas las velocidades específicas de estas curvas seleccionadas fueron de 40, nuestros radios mínimos fueron de 160, los cuales al verificar si es que cumplían o no con esta condición, resultaron que todas estas cumplen, por lo que procedimos a realizar todos los cálculos y también procesar estos datos en Civil 3D. A continuación vemos los resultados gráficos de las curvas antes y después de introducir las curvas de transición, en donde podemos ver que se aumentaron puntos geométricos principales, siendo que en la primera sección vemos que solo existen 3 y en la segunda sección, después de introducir la espiral, a estos aumentan a un punto de 5. En los resultados de cálculo y tablas podemos analizar de la misma forma de que si bien al inicio existen línea, curva, línea, siendo 3 puntos, estos llegan a ser 5, línea, espiral, curva, espiral, línea, aumentando los puntos geométricos y también los datos geométricos como son las longitudes, los azimuth, especialmente de las espirales que aumentan, y esto dentro de una expiación del subpunto 3 o 4. También se reduce la longitud de curva de la curva simple para darle paso un poco a la curva espiral. En estos casos la curva 1, 2 y 3 y a continuación la curva 4 y 5. Para la ruta 2 se hizo la verificación de cada una de estas en base al radio de cada una de estas y también de la velocidad específica, que en este caso todas cuentan con una velocidad específica de 40 km por hora, que de acuerdo a la normativa de la MOP del 2003, cada una no debe exceder el radio mínimo de 160. Otra razón por la cual se toma en cuenta estas curvas es que la longitud entre tangencias debe ser adecuada para permitir la aplicación de una curva sin que la proporción de longitud entre tangencias supere significativamente la longitud de la propia curva. Esto especialmente en caso de regresos. Y se puede aquí visualizar la exposición de alternativas que corresponde al antes de la curva circular simple de cada una y el después ya con la modificación ha aumentado ya la transición de espirales. También se puede hacer la comparación de geometría de cada una de estas, como se visualiza, y se puede notar un cambio y el aumento del parámetro de A. Ruta 3 es la ruta que me corresponde y se hizo la verificación de acuerdo a los radios de la curva simple y se eligió las 5 curvas siguientes, la curva 1, 2 y 3 con una velocidad específica de 40 km por hora y la curva 4 y 5 con una velocidad específica de 50 km. Se justifica de acuerdo al radio mínimo para no introducir transacciones de acuerdo al MOP 2003. En este caso, para la curva 1, 2 y 3 tenemos el radio mínimo por el MOP 2003 que es 160 y la curva 4 y 5 que el radio por el MOP 2003 250 y concluyendo que sí se puede introducir espirales. Por otro lado, se justifica que se eligió estas curvas por lo que tienen las longitudes adecuadas para hacer el cambio. Exposición de alternativas. En este caso tenemos los elementos de la curva simple cuando teníamos antes y los elementos de la curva ya introducido la espiral que fue después. Tanto se hizo para la curva 1, para la curva 2, para la curva 3, para la curva 4 y para la curva 5. En la comparación de geometría tenemos los valores que nos da el Civil 3D durante el trazado de la curva simple y la curva ya introducido la espiral, tanto para la curva 1, para la curva 2, para la curva 3, para la curva 4, para la curva 5. De acuerdo a esto se usó las siguientes referencias bibliográficas. Gracias.